Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Pollo Benavides. Voy a explicar eh, el trabajo final, fase 5, que el tema es respuestas fisiológicas de cultivos estratégicos de Colombia el estrés por salinidad. Y mi grupo está conformado por Heiler Caro, Jaramillo María Camila, Deiri Barrios Nuevo y Juliet Quintero. Y mi persona. A continuación, le voy a presentar los contenidos que es resumen gráfico, planteamiento del problema, metodología de revisión bibliográfica, discusión de hallazgos, conclusión y, por último, la referencia bibliográfica. La parte que me tocó a mí en colaboración del trabajo final fue el resumen gráfico. Como pueden ver, este resumen gráfico lo hice en forma de una imagen con una parte de la breve explicación y pues si vemos como la claridad de que dice de que las plantas en Colombia responden al estrés salino por salinidad produciendo compuestos protectores, que sin embargo la mayoría de los estudios se realizaron en ambientes controlados, lo que limita aplicar los resultados en condiciones tropicales reales. La salinidad afecta al cultivo y el equilibrio hormonal de las plantas, siendo la fresa el cultivo más sensible al estrés. Pues los puntos clave son pues respuestas de las plantas, limitaciones de los estudios, efectos en el cultivo y cultivos más sensibles. Pues la organización visual de que son respuestas de las plantas, limitaciones de los estudios, impacto al estrés salino en las plantas y el cultivo más vulnerable. La consistencia pues del contenido es que resaltando cómo las plantas responden frente al estrés salino produciendo compuestos protectores, las limitaciones en las investigaciones actuales, los efectos en el crecimiento debido a las alteraciones metabólicas y sensibilidad particular en la fresa. Por último, vemos el enlace de cómo fue hecho el resumen gráfico. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Julia Quintero y continuando con la presentación, les hablaré sobre un problema que afecta gravemente la agricultura, la salinidad del suelo. Este fenómeno representa una amenaza directa a la productividad de muchos cultivos estratégicos. La salinidad del suelo genera dos tipos de estrés en las plantas. El primero es osmótico, que dificulta la absorción del agua, y el otro es tóxico, por la acumulación de sales. Esto daña las células vegetales y reduce su capacidad de absorber los nutrientes necesarios para crecer. En los cultivos sensibles como el café, la fresa y el chile, este estrés se traduce en menor crecimiento, menos fotosíntesis y en consecuencia una baja productividad agrícola. Dado que la respuesta fisiológica de las plantas a la salinidad son muy complejas, es esencial investigar un poco más estos mecanismos para poder enfrentarlos adecuadamente. Entre las estrategias posibles están el uso de bioestimulantes, un adecuado manejo nutricional y la selección de variedades resistentes a la salinidad. Estas soluciones no solo mejoran la producción, sino que también fortalecen la sostenibilidad agrícola a largo plazo. Estamos hablando aquí del planteamiento de la temática, que sería este, y en conclusión, comprender y manejar la salinidad del suelo es fundamental para proteger nuestros cultivos más valiosos y asegurar una agricultura más resistente y sostenible. Bueno, vamos a continuar por aquí. Continuando con nuestra presentación, vamos a hablar aquí de discusión de hallazgos.
Por este lado, les compartiré los principales hallazgos de la investigación sobre los efectos de salinidad en cultivos claves de Colombia, como la fresa, el café y el chile. El objetivo fue analizar cómo responden las plantas al estrés salino y qué estrategias agronómicas se podría aplicar para mitigar sus efectos. Vamos a describir un poco estos hallazgos, donde se observó que la salinidad del suelo reduce la absorción de nutrientes, disminuye la fotosíntesis y genera un fuerte estrés oxidativo. Como mecanismo de defensa, las plantas producen compuestos protectores, como la prolina, que les ayuda a tolerar estas condiciones adversas. Vamos a hablar un poquito de la interpretación de los resultados, que fueron que el estrés salino afecta profundamente el equilibrio hormonal y metabólico de las plantas, lo que limita su crecimiento. En este estudio, la fresa fue el cultivo más sensible al estrés salino, mostrando mayor afectación en comparación con los otros cultivos. Bueno, por otro lado está la relación con el objetivo de la investigación, que vamos a hablar que los hallazgos son válidos porque confirman que existen diferencias en la tolerancia de estrés salino entre los distintos cultivos. Esto nos permite orientar estrategias agronómicas más específicas y efectivas ajustadas a cada especie o variedad. Bueno, por otro lado, hablaremos de limitaciones y consideraciones. Es importante mencionar que aunque falta información sobre estos mecanismos de condiciones tropicales, además, gran parte de los estudios disponibles se han realizado en ambientes controlados, lo cual puede limitar su aplicación directa en el campo. Bueno, para concluir, conocer cómo responden los cultivos al estrés por salinidad es clave para el desarrollo de prácticas agronómicas sostenibles y mejorar la productividad en zonas afectadas por este problema. Listo, muchas gracias por su atención. Le damos continuidad con el siguiente compañero que va a exponer. Cordial saludo, mi nombre es Deiri Vergara y voy a continuar con el planteamiento de la temática sobre el estrés salino en los suelos agrícolas. La salinización de los suelos agrícolas representa uno de los desafíos más significativos en la agricultura, porque estos efectos toman aproximadamente el 20% de las tierras que son cultivables. Este problema se da también por el cambio climático, las prácticas de riego inadecuado y el uso intensivo de fertilizantes químicos, lo que incrementa la acumulación de sales en el suelo. La salinidad cobra una especial relevancia debido a la vulnerabilidad de cultivos que son estratégicos, como lo son el café, la fresa y el chile. Estos cultivos no solo son importantes económicamente, sino que también tienen alto valor social y ambiental en diversas regiones productoras. La salinidad incide de manera negativa en los procesos fisiológicos que son claves como la absorción de nutrientes, la eficiencia fotosintética y el equilibrio hormonal de las plantas, lo que deriva en una reducción significativa de la productividad. El presente artículo tiene como objetivo analizar desde una perspectiva fisiológica y bioquímica la respuesta de los cultivos de café, fresa y chile ante condiciones de salinidad, integrando variables como nutrición mineral, producción de fitohormonas, eficiencia fotosintética y alteraciones metabólicas. A través de una revisión sistemática de literatura científica reciente y también se busca identificar mecanismos que sean adaptativos
y claves, proponer estrategias de manejo agronómico que contribuyan a la resiliencia de estos sistemas productivos frente al estrés salino. También voy a sustentar o a dar una breve explicación sobre la metodología de revisión. Bueno, esta imagen describe el paso a paso de búsqueda, de selección y el uso de artículos científicos, asegurando que la información consultada sea confiable y pertinente y bien organizada. Por lo que pueden ver, el mapa mental se deriva en palabras claves que fueron las que utilizamos en el artículo, las cuales son estrés salino, fisiología vegetal, fotosíntesis, nutrición, fitohormonas, café, fresa y chile. El número total de artículos recuperados fueron alrededor de 20 artículos. El número total de artículos seleccionados son 15 artículos y el número total de artículos finalmente citados fueron 8 artículos. Las herramientas utilizadas fueron fichas bibliográficas, gráfico, mapa temático. Los criterios de exclusión fueron duplicados, sin revisión por pares, estudios no aplicables a cultivos estratégicos y demás. La base de datos que consultamos para realizar este artículo fueron la biblioteca de la UNAM, Cielo y Google Scholar. Bueno, muchas gracias. Puede continuar mi compañero Jailer con su presentación. Hallazgos. El estrés por salinidad en la mora provoca acumulación de iones tóxicos como lo es el sodio y el cloro. Esto afecta la absorción de agua y nutrientes esenciales. Se ha observado una reducción de la tasa fotosintética y una acumulación en la apertura estomática. Este proceso disminuye la eficiencia del uso del agua. Además, la toxicidad iónica genera un daño celular, lo cual afecta el crecimiento y la producción de los frutos. Interpretación de resultados. Los hallazgos indican que la mora responde al estrés salino mediante mecanismos de osmorregulación. ¿Qué quiere decir osmorregulación o qué es? Esto es un proceso completamente fisiológico, eh, el cual se encarga de regular la concentración de solutos y el agua en los fluidos corporales, no es más. Bueno, continuando, acumula solutos compatibles para contrarrestar el déficit hídrico, perdón. Sin embargo, la reducción en la fotosíntesis y el cierre estomático reflejan una estrategia de defensa que compromete la productividad del cultivo. ¿Qué limitaciones y consideraciones se podrían tener en este caso? Podría ser la variabilidad genética en diferentes variedades de mora. Claro está, puede tener distinta tolerancia a la salinidad, lo que se requiere, digamos que unos estudios más específicos. Otra limitación podría ser las condiciones ambientales. Estos factores como la temperatura y la disponibilidad de agua pueden influir a la respuesta fisiológica. Y por último estaría la estrategia de mitigación. Se recomienda evaluar el uso de enmiendas orgánicas y el manejo adecuado del riego para producir el impacto de la salinidad. Del chile al estrés por salinidad. En la descripción de hallazgos en el chile encontramos que esto presenta una disminución en la germinación y desarrollo radicular bajo condiciones de salinidad, lo cual afecta su capacidad de absorción de agua y nutrientes. Se ha documentado una reducción en la eficiencia fotosintética y un aumento en la producción de especies nativas, reactivas de oxígeno, lo cual genera un daño celular. Además de esto, la salinidad interfiere con la absorción de nitrógeno, afectando el crecimiento y el rendimiento del cultivo de chile. Interpretación de resultados. Los resultados sugieren que el chile activa mecanismos de tolerancia a la salinidad, que es un buen punto, como la acumulación de compuestos osmoprotectores,
Los osmoprotectores son simplemente moléculas orgánicas hidrófilas que las plantas producen por sí mismas y acumulan en sus células para protegerse contra el estrés salino o contra otros estrés, para minimizar el estrés osmótico. Sin embargo, cabe aclarar la reducción en la eficiencia fotosintética y el daño celular comprometen la producción y la calidad del cultivo. ¿Qué limitaciones se encontrarían en este cultivo? Encontramos la eficiencia del agua. La salinidad reduce la capacidad de Chile para utilizar el agua de manera eficiente. Otro podría ser el impacto en la fertilización, que compromete la absorción de nitrógeno, se ve bastante afectada. Y por último, la estrategia de adaptación, que se recomienda evaluar el uso de fertilizantes orgánicos. En conclusión, el análisis del impacto de la salinidad sobre cultivos de gran relevancia agrícolas como el café, la fresa y el chile nos permite comprender la complejidad de las respuestas fisiológicas y bioquímicas de las plantas desarrollan frente a condiciones adversas. La salinidad como factor de estrés abiótico no solo limita el crecimiento vegetal y reduce significativamente la productividad agrícola, sino que también representa un desafío creciente para la seguridad alimentaria global, especialmente en el contexto actual de cambio climático y sobreexplotaciones de recursos hídricos. A nivel tisular, las alteraciones provocadas por la acumulación de sales solubles en el suelo afectan directamente la morfología de la planta en los tejidos conductores como el xilema y el floema. La salinidad interfiere con el transporte eficiente de agua y nutrientes, generando una deshidratación interna que se traduce en síntomas como marchitamiento, necrosis y clorosis. El café, por ejemplo, la afectación del sistema radicular disminuye en la absorción de nutrientes esenciales, repercutiendo en la calidad de los granos. En fresa, la pérdida de turgencia en tejidos foliares pueden afectar la fotosíntesis y por ende la formación de frutos, mientras que en el chile se observan una reducción en la biomasa y una menor resistencia a otros estreses contaminantes. Desde la perspectiva celular, el estrés salino genera una respuesta inmediata en la membrana plasmática, alterando el potencial osmótico y promoviendo la entrada excesiva de iones como el sodio, los cuales resultan tóxicos en concentraciones elevadas. Este desequilibrio iónico causa daño estructural a los organelos como las mitocondrias y los cloroplastos y el retículo endoplasmático, comprometiendo funciones vitales como la respiración celular, la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. Las células vegetales intentan contrarrestar estos efectos mediante la acumulación de osmoprotectores y ajustando su metabolismo primario para mantener la integridad celular. En el ámbito molecular, las plantas activan rutas de señalización altamente especializadas que permiten detectar el estrés y activar respuestas adaptativas con genes relacionados con el transporte de iones. Se expresan para regular el flujo de sodio y mantener un equilibrio osmótico. Las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.